Imagina despertar antes de que salga el sol. El cielo todavía está oscuro. El aire es frío. Y el silencio de la madrugada cubre todo el campo. No hay despertador. No hay electricidad. No hay comodidad. Solo el sonido de los animales moviéndose en la oscuridad. Y la certeza de que otro día de trabajo duro está por comenzar. Así comenzaba la vida de millones de personas durante la Edad Media. Cuando pensamos en este periodo de la historia, muchas veces imaginamos castillos enormes, caballeros con armaduras brillantes y reyes poderosos sentados en tronos. Pero la realidad era muy diferente. La mayoría de las personas no eran reyes ni caballeros. Eran campesinos. De hecho, durante gran parte de la Edad Media, más del 80 o incluso 90% de la población europea vivía en el campo y trabajaba la tierra. Sus vidas eran duras, simples y completamente dependientes de la naturaleza. El hogar de un campesino medieval estaba lejos de parecerse a una casa moderna. La mayoría vivía en pequeñas chozas construidas con madera, barro y paja. Las paredes se hacían mezclando barro, ramas y estiércol para sellar los huecos. El techo era de paja seca. Cuando llovía fuerte, el agua podía filtrarse fácilmente. En invierno, el frío entraba por todos lados. Y en verano, el calor se volvía insoportable. El interior de la casa era oscuro. Apenas había ventanas. Y el humo del fuego, que se usaba para cocinar y calentarse, muchas veces llenaba la habitación porque no existían chimeneas eficientes. El suelo era simplemente tierra compacta. No había muebles elegantes. Quizás una mesa sencilla, algunos bancos de madera y un par de camas hechas con sacos de paja. Muchas veces, toda la familia dormía en la misma habitación. Padres, hijos, y a veces incluso animales. Gallinas, cabras o cerdos podían dormir dentro de la casa para protegerlos del frío o de los ladrones. La higiene era limitada. El agua limpia no siempre estaba cerca. Y bañarse con frecuencia no era algo común para muchas personas. Pero el verdadero desafío de la vida campesina no era la caza. Era el trabajo. El día comenzaba antes del amanecer. En cuanto aparecía la primera luz en el horizonte, los campesinos ya estaban de pie. No podían darse el lujo de dormir más. La supervivencia dependía del trabajo. La mayoría de los campesinos no poseían la tierra que cultivaban. Las tierras pertenecían a un señor feudal. Un noble que vivía en el castillo cercano y que controlaba toda la región. El sistema que organizaba esta sociedad se conoce como feudalismo. En este sistema, los campesinos trabajaban las tierras del señor a cambio de protección y del derecho a cultivar pequeñas parcelas para alimentar a sus propias familias. Pero ese acuerdo tenía un precio. Los campesinos debían entregar parte de su cosecha, pagar impuestos y trabajar varios días a la semana directamente en las tierras del señor. Ese trabajo obligatorio podía ser extremadamente duro. Arar campos enormes con herramientas simples. Cortar madera. Construir cercas. Reparar caminos. Transportar mercancías. Todo esto se hacía con herramientas muy básicas. Arados de madera. Azadas pesadas. Hachas. Casi todo el trabajo dependía de la fuerza humana. A veces se usaban bueyes para ayudar a arar la tierra, pero incluso con animales, el trabajo era agotador. El calendario del campesino estaba marcado por las estaciones. En primavera comenzaba la siembra. Los campos debían prepararse cuidadosamente. Las semillas se plantaban una a una. Era un trabajo lento y repetitivo. Durante el verano, el trabajo continuaba. Había que cuidar los cultivos, eliminar malas hierbas, reparar cercas, vigilar que los animales no entraran en los campos. Pero el momento más importante del año era la cosecha. Si la cosecha era buena, la aldea podía sobrevivir al invierno. Si la cosecha era mala, el hambre llegaba. Y el hambre era una amenaza constante. La dieta de un campesino medieval era muy simple. El alimento más común era el pan. Pero no era pan blanco como el que conocemos hoy. Era pan oscuro,
hecho con granos más duros como centeno o cebada. También comían sopas o guisos simples llamados potajes. Estos se preparaban con verduras, hierbas y cualquier ingrediente disponible. A veces incluían cebolla, repollo o zanahoria. La carne era rara. La mayoría de los campesinos solo comía carne en ocasiones especiales. Tal vez durante una fiesta religiosa o durante una celebración importante. Para muchas familias, el alimento principal del día podía ser simplemente pan con sopa y poco más. Pero la comida no era el único peligro. Las enfermedades eran una amenaza constante. La medicina medieval era limitada. Los médicos eran escasos. Y muchos tratamientos estaban basados en supersticiones o conocimientos muy incompletos. Una simple infección podía ser mortal. Una herida mal curada podía terminar en muerte. Las epidemias podían destruir aldeas enteras. Uno de los eventos más devastadores de la historia fue la epidemia conocida como la Black Death. Durante el siglo XIV, esta enfermedad se extendió por Europa con una velocidad aterradora. Se estima que mató a decenas de millones de personas. En algunas regiones, más de la mitad de la población desapareció. Aldeas completas quedaron vacías. Campos abandonados. Casas sin habitantes. Para los campesinos, aquello debió sentirse como el fin del mundo. Pero incluso sin epidemias, la vida diaria era peligrosa. Los inviernos podían ser brutales. Si la comida almacenada no alcanzaba, las familias se enfrentaban meses de hambre. Los inviernos fríos podían matar ganado. Y perder animales significaba perder comida, herramientas de trabajo y supervivencia. Además, los campesinos estaban sujetos a muchas reglas. No podían cazar en los bosques del señor feudal, aunque el bosque estuviera lleno de animales. Cazar sin permiso podía ser castigado severamente, incluso con mutilaciones o la muerte. La ley favorecía al poder. Pero a pesar de todas estas dificultades, la vida campesina no era solo sufrimiento. También existían momentos de descanso. Las fiestas religiosas eran una parte importante del calendario medieval. Durante estos días, el trabajo se detenía. Las aldeas celebraban con comida, música y bebida. Las personas cantaban, bailaban, jugaban juegos simples. Los mercados también eran momentos especiales. Una vez por semana o cada cierto tiempo, comerciantes llegaban con productos de otras regiones. Sal, herramientas, telas, objetos raros que los campesinos normalmente no veían. Para muchas personas, estos mercados eran una ventana al mundo. Las bodas también eran celebraciones importantes. Podían durar varios días, con comida, bebida y baile. Momentos en los que la comunidad entera se reunía. Porque si algo definía la vida medieval era la comunidad. Las personas dependían unas de otras. Los vecinos ayudaban durante las cosechas. Las familias trabajaban juntas. Y las historias se contaban al final del día, alrededor del fuego. Cuando el sol finalmente comenzaba a desaparecer en el horizonte, el campesino regresaba a su casa, cansado, cubierto de tierra, con las manos ásperas por el trabajo. La cena era simple, quizás un poco de pan, tal vez un guiso caliente. Después de comer, la familia se reunía alrededor del fuego. Las velas eran caras, así que la noche llegaba temprano. Y cuando la oscuridad cubría el campo, todos se preparaban para dormir. Porque al día siguiente, todo volvería a empezar. Otro amanecer. Otro día de trabajo, otra lucha por sobrevivir. Así era la vida de millones de personas durante la Edad Media. Una vida lejos de los castillos y de las coronas. Pero una vida que sostuvo al mundo medieval. Porque sin los campesinos, no habría reyes, no habría ejércitos, no habría reinos. Ellos eran el corazón silencioso de la Edad Media. Y aunque su historia rara vez aparece en los libros de héroes, fueron quienes realmente construyeron el mundo medieval.